Hola a todas y todos y bienvenidas a la primera clase de termodinámica y fisicoquímica de cuarto año. Cuando empecé a dar estas clases de esta materia y empecé a mirar los contenidos que se daban y también pensándolo un poco en el ámbito laboral, en las industrias y en las fábricas y los laboratorios, me empezó a generar algunas preguntas que con el tiempo de cuarentena me hizo pensar que podían ser interesantes para compartirlas con ustedes. Básicamente, ¿para qué sirve? ¿O para qué se aplica? Y si aplicado a la vida cotidiana o cuándo empezó, básicamente, o cuándo se empezó a hablar de la termodinámica como tal. Y si había gente que la conocía, porque la verdad que no tenía mucho conocimiento de eso, si otras personas sabían de qué se trataba esto. Así que en este primer capítulo vamos a hablar un poco de qué se sabe de la termodinámica o un poco de su historia. Todas las personas tenemos la capacidad o un sentido natural para percibir el calor y los cambios de temperatura. Sin embargo, transformar eso en matemáticas, en físicas, fue algo que se volvió tremendamente complejo y que costó mucho poder traducirlo. Por lo tanto, también es lógico los problemas que podemos atravesar a lo largo de la materia para poder ir comprendiendo qué es lo que sucede en estas situaciones de transferencia de energía, particularmente el calor. Para poder empezar a pensar en la termodinámica, vamos a tener en cuenta que estudiamos los alimentos dentro del colegio, así que vamos a arrancar por ahí. ¿Cuándo fue que se empezó a cocinar? ¿Cuándo fue que el calor empezó a ser parte de la rutina de la cocina? ¿Y por qué? En esto me va a permitir medio como que pensar un poco yo y quizás ustedes también lo puedan hacer en sus casas, pero seguramente no fue muy lógico el proceso de empezar a cocinar, sino más bien una búsqueda de que el alimento dure un poco más. Los primeros datos que hay datan más o menos de hace 1 millón de años. Estamos hablando de hace un montón de tiempo más, 1 millón de años antes de la era común. Es decir que algo de 1.000.000 y 2.000 y pico de años que aparecían las primeras cocinas, que son las que se encontraron en Sudáfrica. Yo les voy a dejar acá la imagen por ahí de esa caverna con restos de carbón y lo que vendría a ser como una de las primeras cocinas prehistóricas que eran del Homo erectus. Y así comienza todo un proceso de utilizar el calor como herramienta o como instrumento para poder transformar estos alimentos. También está bueno tener en cuenta que el fuego no solamente se usaba como método de cocción, sino que primeramente, seguro que fue así, o quizás fue así, se utilizaba para ahuyentar otros depredadores, para poder dormir sin que te coman los mosquitos o situaciones como esas. Y durante mucho tiempo el único método de cocción, por lo menos lo que se sabe hasta ahora, era el de aplicación directa del fuego, digamos, la cocción por asado, principalmente en la carne, el pescado, a veces en la verdura. Por lo que se sabe hasta el momento, aproximadamente en el 7000 antes de la era común, la cocina comenzó a tener grandes cambios y se comenzó a modernizar, principalmente por los encuentros, los hallazgos de vasijas de barro en Oriente, que permitía no solamente asar el alimento, sino también poder cocerlo, hervirlo, calentar agua, lo cual permitió que se abra todo un campo nuevo en la cocción de lo que eran los vegetales y que permitía también cocinar otro tipo de alimentos como los cereales y las legumbres. En el año 5000 aparecen los primeros hornos de adobe en Egipto, en Babilonia, que permitían asar los alimentos de una forma más homogénea, gracias a la refracción de las paredes, evitando el inconveniente de que el calor sea directo de la llama hacia el producto, hacia el alimento, y que esto producía una manera de cocinarlo más irregular. En el mismo tiempo, más o menos en el 4000, 5000 antes de la era común,
también se empiezan a encontrar distintos hornos de fundición, también en Egipto, donde parece que era bastante usado el calor, el fuego, y también en otras partes, pero principalmente yo me voy a quedar con Egipto, que trabajaba con el cobre, lo maleaba y empezaba a darle forma a distintas herramientas a través del uso del metal. A la vez aparecen los primeros pensadores que empiezan a hablar del fuego, del porqué del fuego, y empiezan a teorizar un poco, y quizás es de ahí de donde se puede empezar a pensar en los inicios de la termodinámica. En el 3000 antes de la era común aparecen algunos escritos de antiguos egipcios que relacionaban el calor con cuestiones mitológicas. Y después aparece el debate más filosófico entre filósofos como los que más conocidos son de la zona de Grecia, por ahí, como Empédocles, que hablaba de una teoría de 4 elementos que eran los que constituían como todas las sustancias, y que estos elementos eran la tierra, el agua, el aire y el fuego. La cuestión es que se empieza a pensar que las cosas fluyen, y esto es algo importante para la termodinámica porque nosotros vamos a hablar de transferencias de energía, y para eso la idea de que las cosas fluyan es importante. Y eso se lo podemos dar a Heráclito, que fue uno de los que habla al respecto. En esta época también empezaban a aparecer las primeras teorías sobre el átomo, y por eso también vamos a empezar a ir juntando de a poquito, aunque acá todavía no están muy juntas, la química con la física y bueno, un montón de ciencias más que se acercan a la termodinámica. En el siglo V antes de la era común, el filósofo griego Parménides, en el único trabajo de que se sabe de él, un poema titulado Sobre la naturaleza, utiliza un razonamiento verbal para postular que un hueco, lo que hoy se conoce como vacío, en la naturaleza no podría ocurrir. Esta opinión fue apoyada por los argumentos de Aristóteles, pero también fue criticada por otros como Leucipo y Herón de Alejandría. Desde la antigüedad hasta la Edad Media se presentan distintos argumentos para probar o refutar la existencia del vacío, y se hacen varios intentos para construir un vacío, pero todos resultan infructuosos. Quizás tenga que ver con que faltaban algunos avances para poder acercarnos a esas teorizaciones o a tratar de comprobar qué era lo que pasaba con el calor y las transferencias. Está bueno también empezar a pensar que como los conceptos de calor en sí y de energía no estaban teorizados, se tuvo que arrancar primero por el concepto de temperatura, ¿no? Y poder medir la temperatura de los cuerpos. Y eso va a ser parte del próximo podcast, del próximo audio, en el que vamos a hablar de la historia de la temperatura. Así que de ahí nos vamos a ir hasta prácticamente el 1600, 1650, y podemos decir que a partir de esta época el progreso científico y el desarrollo de la termodinámica es muy grande. Más o menos en el 1600, el filósofo inglés y científico, esto van a ver que es muy común que sean filósofos científicos y que las ramas que se estudiaban eran varias, no se dedicaban a una sola en específico. Volvemos. El filósofo inglés y científico Francis Bacon llega a esta conjetura. El calor en sí, su esencia y liquididad, es movimiento y nada más. ¿Por qué plantea esto Bacon? Porque hasta esa época se creía principalmente, entre otras ideas teóricas, que el calor era un fluido que se hacía llamar el calórico, y que se fundía con los distintos cuerpos, y que incluso el estado de la materia dependía de eso, de cuánto calórico tenía. Entonces podía ser sólido, líquido y gaseoso de acuerdo a cuánto calórico tenía. Y por ejemplo que se hacía visible cuando un cuerpo se quemaba, por ejemplo con las llamas, y principalmente, bueno, era la idea que respondía en ese momento a los experimentos que se realizaban, pero obviamente esto fue perdiendo fuerza porque se empezó a poder demostrar con los avances tecnológicos de los que hablábamos antes de que iba por otro lado. En el 1600 aparecen el termómetro con Galileo y el barómetro con Torricelli, donde empezamos a poder medir tanto las presiones como las temperaturas, que iban a ser un
un gran avance, pero que todavía no iban a poder explicar estos fenómenos, sino más que nada medirlos. En el 1700, en la primera década de 1700, aparece Daniel Fahrenheit. Creo que lo conocemos todos, si no se los presento, que se podría decir que es el primero en que logró cuantificar el concepto de temperatura. Es autor de varios inventos, entre los cuales se puede citar el termómetro de agua y el de mercurio, que ese lo conocemos todos. La aportación teórica más importante que hizo fue que logró diseñar una escala termométrica, que bueno, lleva su nombre y que se usa en varios países, y es parte del sistema métrico decimal. Pero bueno, eso lo vamos a desarrollar, como les decía antes, en la próxima unidad. Así que se empieza a reconocer la naturaleza del calor, la temperatura, se descubren algunas leyes que después vamos a desarrollar, como la conservación de la energía y la comprensión de que la masa y la energía son equivalentes, y aparecen combustibles y bueno, todo lo que esto trae. Las máquinas de vapor, por ejemplo, son un gran avance para esta época, pero ya lo vamos a hacer. Todo este avance va de la mano del avance tecnológico proporcionado justamente por la máquina de vapor y el motor eléctrico. Los motores de combustión interna, la refrigeración y un montón de procesos que aparecen en la industria química van de la mano de la termodinámica. Aparece la disponibilidad de la energía barata, combustible, y tiene todo un impacto en la sociedad. Crecen las poblaciones, el nivel de vida aumenta, el tráfico se vuelve mucho más fácil. Pensar que antes de que existan estas máquinas, trasladarse de un punto a otro necesitaba de tracción a sangre, y con la aparición de estos motores a vapor, esto cambia y permite que las ciudades se puedan empezar a nuclear como en grandes centros urbanos y que se empiezan a poder comunicar con otras ciudades. Volvemos al principio. ¿Qué era la termodinámica? O al menos, ¿cuál era la idea que teníamos? Podríamos decir que la mayoría de la gente conoce la termodinámica, pero no por su nombre. Que todos estamos acostumbrados a hacer transferencias de calor y de energía, y que el trabajo y el calor son energía, que es algo que vamos a desarrollar mucho acá, y que todos en algún momento del día hacemos algún proceso de transferencia de calor. En algún momento abrimos agua, en algún momento cocinamos algo, en algún momento nos bañamos y abrimos el calefón. El calor y las transferencias de calor son parte de nuestro cotidiano, de todos los días. Entonces es interesante poder conocer un poco más de qué se trata y cómo es que esto se fue desarrollando y por qué llevó tanto tiempo. Porque si algo podemos sacar en limpio de esta introducción tan desordenada, es que hace más de 1 millón de años que venimos usando el calor, tanto sea para cocinar, para trabajar los metales y para un montón de cosas más. Y sin embargo logramos poder darle alguna cuantificación o poder transformarla en datos y poder reproducirla, como es el caso de la máquina de vapor, como el tren, recién en el siglo XVII, XVIII, y todavía seguimos con un montón de discusiones al respecto. Así que si queremos definir la termodinámica, podemos decir que es algo que estamos definiendo todavía y que podemos resumir en que es una herramienta analítica, teórica y práctica que interpreta fenómenos naturales desde un punto de vista de las relaciones de la materia y de la energía. Estudia el intercambio de energía en diversas formas, en distintas formas, su interacción con otros sistemas y con su entorno, también las propiedades de la materia y también el uso racional de la energía. Digamos que la industria no se puede pensar, no se puede concebir sin el uso de la energía, y es acá donde la ciencia, donde la termodinámica tiene una gran importancia práctica y se aplica en todas las ramas de la ingeniería y en lo cotidiano. Esta fue la introducción. Espero que no haya sido muy pesada. A esto les dejo como tarea, los invito a que puedan preguntar a las personas con las que están pasando la cuarentena qué piensan que puede ser la termodinámica o qué saben de la termodinámica. Y si no saben nada, todo bien. Nosotros tampoco sabíamos nada hasta que
que llevamos la materia, pero podemos contarle y ver qué piensa, y los voy a invitar a que me cuenten un poco esa entrevista a modo de trabajo, que me van a tener que entregar. Que me cuenten un poco qué es lo que piensan en casa de qué es el calor y por qué lo usamos tanto. Que tengan buenas tardes, días, noches o en el horario que lo escuchen. Muchas gracias.